Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. Recuerden activar la campanilla de notificaciones que se encuentra en la parte superior del canal, lo que permitirá un acceso directo a los nuevos vídeos que enviemos. No se olviden de tocar nuevamente la campanilla para seleccionar todas las notificaciones. Y para activar nuestro campo comunitario de comunicación, comparte con tus amigos y conocidos en las redes sociales, y suscríbete al canal. Fénix Azul les saluda e invita a explorar el video. Somos un fractal del absoluto. Como fractal de lo absoluto, los multiversos, los universos generales y los universos locales, el cuerpo humano, tiene su imagen y semejanza en su capacidad de ser en sí el que es. El ser que es en sí, todo lo que se necesita, para ser todo. Hablamos de temas como la iluminación, la ascensión, la meditación, oración, el astral, la multidimensionalidad, el éter, los términos de la mecánica cuántica, y del sistema cerebro-neuroespinal, pero no sabemos mucho de ello. Es muy necesario tener una idea y nociones de las partes más importantes de nuestro cuerpo, de las herramientas del ego-personalidad, de la mente y de cómo se forman los pensamientos. Para que los deseos, los decretos, la atención, el intento y la intención, con su debida aptitud florezcan en una cristalización, hay que saber con más exactitud del tema, de los procesos que ocurren, y de cómo hacer para realizar estos. Siempre hay una intencionalidad en la forma de nuestro cuerpo, esta no fue creada al azar, esto no existe al menos solo de nombre y no para efectos operacionales. Hay que entender la biología, la anatomía, la fisiología, así como sus sistemas moleculares, atómicos y cuánticos, aunque sea solo en términos simples. La multidimensionalidad del ser humano obliga por defecto que éste tenga todos los accesorios necesarios para poder interactuar positivamente en el lugar de interacción, sea el plano en que se realice. El sistema cerebro-neuroespinal es la base medular del ser que es, y los demás accesorios del cuerpo físico son los elementos necesarios para que pueda sustentarse en el plano de referencia según diseño cósmico. Como sabemos y podemos ver, los vórtices de energía o chakras principales están situados en el sistema cerebro-neuroespinal. El famoso caduceo de Mercurio o de Hermes Trimegistro es la representación del sistema cerebro-neuroespinal. La médula espinal y el sistema nervioso central y periférico son los enlaces con los accesorios, para que este tipo de interfase y de interconexión permita hacer del cuerpo humano parte de este todo, sensorio, motriz, emotivo, y de sustentación. En estos enlaces nerviosos se dan respuestas a estímulos por medio de impulsos ya preprogramados que no necesitan de razonamiento complejo para dar una orden específica, sino se manejan como órdenes intrínsecas autónomas, arco reflejo. La parte primordial del sistema cerebral son los hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso y el cerebelo. Los demás órganos y glándulas son los periféricos del sistema que ayudan a que se desarrollen los estímulos para crear la conciencia y la realidad que se pretende percibir. Dentro de los periféricos vemos que está el tallo cerebral que conecta la médula espinal con el resto del cerebro, ahí se controlan las funciones automáticas vitales del cuerpo. El sistema límbico o visceral vincula el tallo con los elementos de alto razonamiento de la corteza cerebral, controla las emociones y el comportamiento instintivo. El tálamo recibe toda la información sensorial, límbica y de razonamientos lógico-matemático, los procesa y forma la pantalla donde se generan las imágenes holográficas para su interpretación final y toma de decisiones en la corteza cerebral.
El hipotálamo es una estructura debajo del tálamo que regula y vigila actividades de supervivencia, es el reloj interno, y es un detector para funciones muy especializadas. El hipocampo como parte del sistema es responsable del proceso de aprendizaje y recuerdos a corto plazo, las selecciona y las archiva en la memoria de mediano y largo plazo. El sistema linfático con sus glándulas reguladoras como la pituitaria, la pineal, la hipófisis, la tiroides, el timo, las suprarrenales, las gónadas, próstata y ovarios entre otras son los vórtices principales del sistema. Los hemisferios cerebrales, son entre otra cosa, los discos duros del sistema, están divididos en capas desde la más profunda materia blanca, materia gris y en algunos casos la materia negra, que es debido a la densidad de neuronas y sus interconexiones sinápticas. Actualmente los dos hemisferios, aunque son iguales a estos, se les precarga con programas básicos y de operación a nivel humano para sus funciones autónomas y cognitiva, asignando áreas específicas donde almacenar datos relacionados con diversas actividades corporales y de razonamiento lógico-matemático, inteligente y de conciencia. El cerebro humano es de muy fino diseño, de lo más avanzado en el universo, y su capacidad de procesar datos es tal que se puede alcanzar la multidimensionalidad con solo hacer que éste funcione al 80% de su capacidad consciente en el neurocórtex, áreas gris y negras. El cerebro es el órgano que más energía consume del cuerpo humano, en la niñez consume el 60% de la energía y en un adulto el 22% por cuestiones de proporción, aún así es el órgano que consume más energía del cuerpo, en los iluminados el consumo de energía puede ser superior al 60% en los estados de profundo desempeño. El cuerpo está diseñado para que la energía que va por la sangre sea regulada equitativamente, y esto es uno de los candados que no nos permiten avanzar. Hay prácticas para romper esta limitación del flujo energético y hormonal que dotan de más sangre al cerebro, y activan áreas antes dormidas o inactivas, como los lóbulos temporales donde se realizan los mejores actos de inteligencia humana. Claro que esto lleva a que otras partes del cuerpo dejen de recibir la energía suficiente para realizar sus actividades cotidianas. Esto se llama subir el punto de encaje o sintonizador energético consensual, o energético, chakras. La conciencia y la fuerza de atención se sitúa en el tronco cerebral y el cerebelo, esta se activa al ordenar los procesos de manera vertical. El sistema límbico guarda la memoria afectiva del ego, está basada en la repetición del placer y en evitar el dolor, lo no condicionado o lo condicionado. A partir de este punto surge la memoria reflexiva consciente, donde surge la diferencia entre bien y mal, correcto o incorrecto, lo cual sirve como herramienta para manipular al humano. Es como un carrusel donde las emociones y sentimientos tienen su parte activa. La gran mayoría de humanos comunes se quedan en esa etapa y desperdician lo demás del sistema cerebral, que es el 95%. La neocorteza desarrollada tiene 4 aspectos verificables: el estado alfa que va de los 8-16 Hz ciclos, en estado de reflexión. El estado beta que va de los 16-32 ciclos en estado de alerta. El estado teta que va de 4-7 ciclos y corresponde a los sueños ligeros. El estado delta que va de los 2-3 ciclos y corresponde a los sueños profundos y es en los lóbulos frontales donde se desarrollan esas frecuencias, la atención profunda que es la entrada a los niveles de conciencia pura. Cuando se alcanza la conciencia real, surge la unión entre la atención, la observación, y la memoria muy profunda de los niveles superiores del ser interno, es cuando se despierta el llamado tercer ojo. La atención se basa en el vacío creado por el pensamiento, y esto es muy común en el sueño profundo, pero en estado consciente es cuando uno fija la intención en las ondas delta. La atención captura el poder del flujo de energía llamado ki, o prana, que es un flujo de energía de gran diferencial de potencia, que crea el vacío cuántico para que se polarice la gran sopa cuántica en sus chakras superiores. Ahí el sí y el no, son alternativa de la conciencia despierta, y esto se da en los lóbulos frontales, entre la observación, atención, y la memoria. El hemisferio derecho queda polarizado al captar los eventos internos como los sueños basados en el caos, ondas teta, ahí el gran atractor, sueños ligeros, aunque también alcanza algunos niveles de ondas alfa.
En los sueños nocturnos, uno pasa por los 4 estados del sueño o las 4 etapas de ondas y profundidad de campo. El sueño es muy necesario para restablecer el equilibrio mental, condición previa para descargar las tensiones emocionales que afectan el buen funcionamiento del cerebro. Esto es conocido como sueño REM. El cerebro occipital está relacionado con la reflexión, y con los ciclos de 8-16 Hz. Este estado se produce en la reflexión profunda o meditación trascendental. En esta etapa el cerebro puede sustituir palabras, imágenes, ecuaciones, números y realizar simulaciones por medio de la pantalla talámica. En esta etapa las ondas alfa superiores a los 12 ciclos, se producen en personas que han pasado por iniciaciones o experiencias muy cercanas a la muerte, y esto corresponde a niveles de conciencia cósmica. El hemisferio izquierdo está relacionado con los sentidos, y sus ondas van de los 16 a los 32 ciclos. El campo del hemisferio derecho crea la ciencia y la experiencia, mientras que el izquierdo crea la visión, la revelación y la creatividad, aunque la meta es usar todos los lados del cerebro simultáneamente y todo el cuerpo como un todo integral. Para la gran mayoría de las conciencias no es posible la interconexión mayor del cuerpo calloso, la reflexión alerta y el sueño visionario están fuera de su alcance, en una confusión asociativa. El ego consciente está desconectado del ser interno transpersonal. Hay muchos bloqueos entre los hemisferios donde uno domina sobre el otro y se crea una apariencia ilusoria de simetría artificial. No existe la coherencia interna que lo abarca todo, incluyendo al caos y a lo impredecible. Nos encontramos apresados en una realidad consensual ocasionada por una visión limitada del hemisferio izquierdo. Las diferencias entre el soñador y el realizador deben determinar y permitir que los dos hemisferios se comuniquen por medio de esa interfase cerebral que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene más de 700 millones de fibras de interconexión y cada fibra es capaz de transmitir más de 300,000 datos simultáneos en ambos sentidos. Solo se usa el 0,7% de estas fibras, lo cual nos da la posibilidad de aumentar la capacidad sin tener que modificar el cerebro genéticamente. Estamos totalmente completos. Nuestro sistema cerebro-neuroespinal tiene la capacidad de accesar a todas las dimensiones simultáneas, solo nos falta crecer en conciencia y en la capacidad de cristalizar la energía. La comunicación de los hemisferios cerebrales por el cuerpo calloso y el cerebelo es la parte más importante de la comunicación integral global, pero hay también otra ruta alterna que es la comunicación entre hemisferios por medio del cuerpo físico. Este tipo de comunicación es más lenta ya que involucra a los cerebros emocionales y sentimentales, como subfijos de los preprogramas ya establecidos para las reacciones reflejas, automáticas y no conscientes por el ego. Muchos estudiosos creen que en este punto, es donde el ser humano actúa como un todo integral consciente, pero esto no es totalmente cierto, de ningún modo. Una cosa es que el cuerpo se involucre en la actividad diaria mundana, y otra es el uso de la conciencia, la reflexión y el análisis cualitativo, cuantitativo, de atención e intención como elemento superior para poder formar un esquema de realidad cuántica en su totalidad coherente. Otra es que los vórtices energéticos multidimensionales ubicados a lo largo de la columna sean utilizados como proveedores de energía y de información en sus diversos niveles de sintonía cuántica para que el cerebro en totalidad pueda efectuar su trabajo integral de conciencia inteligente y reflexiva. La conciencia se encuentra en el cerebro, el sistema nervioso, el límbico, y el tronco, también actúan a nivel preprogramado de respuesta instantánea, arco reflejo, toda actividad consciente que involucre pensamientos y a la mente se dan en el cerebro y sus periféricos adjuntos. Para que una experiencia de renacimiento sea liberadora y no traumática negativa, es necesario que se comprenda el motivo causa y efecto por lo que se pasó, de otra manera esto puede crear bloqueos más permanentes, y en lugar de liberar encarcela y bloquea. Fénix Azul en vuelo rasante se despide. Hasta siempre. Comparte y suscríbete.